y hablar en contra del gobierno virreinal, desde 1808. Tómese en cuenta que en 1809 en Valladolid, y aquí tenemos a de Morelia, lo que hoy es Morelia, pues ya estaban con sus situaciones en 1809. En Querétaro estaban desde 1808 y tenemos documentos, fuentes primarias en el archivo con los cuales podemos demostrar que desde 1808 ya estaban. Después hay una suspensión, no sé qué pasó, no encuentro documentos que me digan qué pasó durante ese periodo, y luego después ya otra vez en 1810. Segundo, tradicionalmente se dice que en Querétaro había tertulias literarias, y eso lo dicen historiadores pues de talla nacional, ¿no? Que eran tertulias. Pero buscando en el diccionario, compañeros, tertulia es algo informal, o sea, como por ejemplo algo lo que decía Martín Escobedo Tocayo, ¿no? Es una tertulia en la cantina, pues echamos una copa y vamos a platicar sin mayor rigurosidad, etcétera, sin necesidad de demostrar lo que estamos diciendo, etcétera. Eso es una tertulia. Pues resulta que en Querétaro no eran tertulias literarias, era una academia, y se llamaban, tenían un nombre, se llamaban los apatistas. Ojo, no zapatistas, porque esos son otros. Estos son apatistas, que viene de apáticos. Es decir, con el nombre lo que querían significar es que no estaban interesados en cuestiones de política, que solamente lo que les interesaba era la literatura. Por eso eran apatistas. Ahora, eran una academia. Había un presidente, era el presbítero José María Sánchez. Había secretarios. Tenemos el nombre de al menos de 3 secretarios. Uno de ellos, por cierto, se llamó Antonio Telles. Antonio Telles lo cito de manera específica, independientemente de los otros, Mariano Galván y otros más, por una razón, porque Antonio Telles, muchas gracias, porque Antonio Telles era maestro de escuelas de primeras letras en Querétaro. Y él fue el enlace para que posteriormente llegara a Querétaro las escuelas lancasterianas, Antonio Telles, y era uno de los miembros de la conspiración de Querétaro, o sea, él fue secretario. Ahora, tenemos poemas publicados por ellos, hemos encontrado poemas, hemos encontrado artículos literarios que se leían y se debatían ahí. Es decir, no nada más se reunían así en secretito y hablamos de política, no, sí había cuestiones literarias, ¿no? Ahora, esto lo hago con un énfasis por una razón. Pienses en esto. ¿Por qué detrás de unas reuniones literarias iban a hablar, bueno, por qué, por mejor dicho, por qué usaban reuniones literarias para poder hablar de cuestiones políticas? Piénsese que si no hubiera sido común el ambiente literario, cultural en Querétaro a principios del siglo XIX, no hubieran puesto reuniones literarias, hubieran sido un foco de atención muy claro. O sea, ¿se van a reunir a hablar de literatura? Pues qué raro, pues, ¿qué traen estos cuates? ¿De qué se trata? ¿No? Y vamos a investigar, ¿no? En una investigación, no esta otra, o que hago sobre la poesía en Querétaro durante todo el siglo XIX, encuentro que hubo varias academias literarias en Querétaro. El ambiente cultural en Querétaro, en el aspecto literario, era fuerte, y durante el siglo XIX estuvo fuerte. Como punto de comparación, nada más, no de soslayo, como punto de comparación nada más, porque no es mayor ni menor, piénsese cuando se habla de San Miguel el Grande. Las reuniones que se hacían ahí de conspiración siempre se les llama saraos. Y los saraos son bailes, fiestas, ¿no? Lo que al final del siglo XIX se les empieza a llamar jamaicas, y luego se les cambia y se les ponen kermés, en alemán, kermés. Entonces aquí la cuestión está en que, ¿por qué en Querétaro se usaba esto de las reuniones literarias? Bueno, pues porque había un ambiente literario pues más o menos activo, digamos, ¿no? en la ciudad. Ese sería uno de los puntos. Repito, que se llamaban los apatistas. Un tercer punto por el cual en Querétaro se llevan a cabo las reuniones de conspiración, lo que hemos encontrado, que bueno, quién sabe qué pase después, pero ahorita lo que hemos encontrado es de que 2 puntos, o 3 puntos básicamente. Uno, en Querétaro ya se planeaba llevar, desde 1810, antes de que fuera descubierta la conspiración, ya se pensaba llevar a la Virgen de Guadalupe, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, como
no dice la palabra bandera, pero dándole a entender, como bandera de la insurgencia. Cuando Hidalgo pasa por Dolores y toma el estante, la Virgen, perdón, la ponen en una pica, porque hay varias versiones, no tenemos una sola, hay varias versiones. Bueno, pues esto ya estaba planeado desde Querétaro, ya se estaba planeando. Uno, dos, tan es así que incluso, bueno, para no entrar en detalles, se menciona pues de que iban a traer en el sombrero también la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, ya estaba planeado, eso no fue una ocurrencia, y eso no se menciona en la historia a nivel nacional. Bueno, otro punto ahí sobre este mismo aspecto es permíteme, con los lentes de cerca no veo nada, es fechas para la insurrección. Bueno, las fechas para la insurrección, en Querétaro se planeaban varias fechas. Ya se tenían varias. La más fuerte, ahí ya varias, no las voy a mencionar todas, pero la más fuerte era para el 2 de octubre. Se descubre, hay algunas cosas entre ellos mismos, etc. Total, que era la que ya sabemos, pues, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, había varias fechas que se estaban planeando. Un punto más es que se decía que en caso de que los indios no quisieran participar, no es indígenas, así textual como se usaba el término, era indios. Los indios, si no querían participar, se les iba a decir que peleaban por Fernando VII para que jalaran, porque los indios sí querían a Fernando VII, al menos en Querétaro se supone que sí lo apreciaban, porque la prueba está en que iban a decir, bueno, en Querétaro y la región, que iban a pelear a favor de Fernando VII. Esto, hago nada más una comparación, me pone a pensar cuando Hidalgo se supone grita, viva Fernando VII, recuerden que el grito dice eso, no dice muera Fernando VII, y ya después dice vamos a tomar gachupines. Hay varias versiones, no tenemos realmente, porque no había, pero se supone que gritó viva Fernando VII. Bueno, pues desde Querétaro ya se estaba diciendo que a los indios se les debería de decir, si no, en caso de que no quisieran participar o no quisieran apoyar, bueno, pues que iban a pelear por Fernando VII. Y en este